Los miembros numerarios de la Academia Mexicana de la Lengua tienen la obligación, por disposición estatutaria, de ofrecer periódicamente una lectura de su autoría, una exposición, una charla o una conferencia en las sesiones plenarias de la corporación que se llevan a cabo quincenalmente. Dichas lecturas dejaron de ser privadas y adquirieron un carácter público, con el propósito de cumplir de mejor manera su función de difundir el conocimiento, no nada más de carácter lingüístico, sino de la cultura en beneficio de la sociedad. La Academia Mexicana de la Lengua es una entidad plural integrada no solo por escritores, lingüistas o filólogos, sino también por filósofos, historiadores, abogados, científicos, médicos, arqueólogos, artistas, etc. En ella convergen diversos pensamientos, ideas, visiones del mundo y posiciones políticas, de manera tal que la Academia es una corporación garante de la pluralidad y de la libertad de expresión. Sobra decir que la responsabilidad de las presentaciones y de las conferencias que cada uno de los académicos presente en esta sucesión de programas tiene un carácter individual, que no necesariamente refleja la posición de la Academia, apolítica por definición. Quisiera hablarles del guadalupanismo. Le llamé a mi trabajo guadalupanismo y antiguadalupanismo franciscano. Y me permití dedicárselo a mi amigo Adolfo Castañón, que acogió trabajos guadalupanos míos en su Arca de Guadalupe. ¿Te acuerdas, Adolfo? Y hoy cumple muy felices 72 años. Varios autores han tocado el tema de la oposición de los frailes franciscanos del siglo XVI al creciente culto guadalupano de los indios mexicanos. Aunque lo conocemos de manera indirecta, sabemos del sermón de 1556 de Fray Francisco de Bustamante, provincial de los franciscanos, gran predicador, contra el arzobispo Fray Alonso de Montúfar, dominico, por impulsar en la ermita de Tepeaquilla, como le decían los españoles a Tepeyacac, por impulsar el culto a una imagen de la Virgen pintada por un indio a la que se puso el nombre de Guadalupe, que no había hecho milagros e inducía a los indios al error de adorar a una imagen y olvidarse de la Madre de Dios y sobre todo de Dios. También se sabe de la oposición de Fray Bernardino de Sahagún, en su Historia Universal de las Cosas de la Nueva España, contra el culto a Santa María de Guadalupe en Tepeyacac, a la que llamaban Tonantzin Guadalupe, nuestra madre Tonantzin, como a Tonantzin Cihuacóatl, nuestra madre la serpiente femenina o mujer serpiente. Pues, decía Sahagún, nuestra madre no es Santa María no es nuestra madre, sino Eva, la pecadora, que tuvo trato con la serpiente, mientras que Santa María no es Tonantzin, nuestra madre, sino Dios Inantzin, madre de Dios. Este guadalupanismo franciscano es conocido, pero conviene también considerar el guadalupanismo de los primeros franciscanos que vinieron a México, aunque al referirme a guadalupanismo no aluda solo a la devoción, sino a sus vínculos con Extremadura, la provincia castellana, donde se encuentra la imagen original de la Virgen de Guadalupe, estatua de la Virgen con niño, no morena, sino negra, de donde irradió su culto a toda España y pronto también a las islas antillanas y al continente americano. Aunque más allá del guadalupanismo, importa la concentración en Extremadura de características fundamentales de los franciscanos, la pobreza evangélica, su identificación como hermanos menores y la pasión evangelizadora que mostraron en el reino musulmán de Granada, conquistado en 1492, y también en Extremadura, cuya población dispersa había sido desatendida, y esta actividad anticipa la conquista espiritual de la Nueva España.
Los 12 primeros apóstoles franciscanos que llegaron a México en mayo de 1524 provenían de la provincia reformada de San Gabriel de Extremadura, inspirada por Fray Juan de Guadalupe, natural del pueblo de Guadalupe, Cáceres, Extremadura. Este movimiento de reforma de la orden se originó a fines de la vida de San Francisco de Asís, cuando los rigurosos frailes observantes rompieron con los conventuales de costumbres relajadas, con el fin de retornar a las reglas estrictas del franciscanismo primitivo, obligándose al voto de pobreza. Las epidemias y convulsiones del siglo XIV, que afectaron todos los órdenes de la existencia humana, estimularon las tendencias reformistas de los observantes. En España, el beato Fray Juan de la Puebla de Alcocer, Badajoz, Extremadura, fue el padre espiritual del movimiento de los descalzos. Primero ingresó a la Orden de San Jerónimo en 1476, pero en 1486 se pasó con los franciscanos observantes italianos. Regresó a España en 1487, visitó el monasterio Jerónimo de Nuestra Señora de Guadalupe, fundada un medio siglo antes, tal vez a visitar a sus antiguos compañeros jerónimos, y fundó en 1489 la Custodia Reformada de Los Ángeles, en la también desatendida Andalucía, en la que se practicaba la pobreza y retiros espirituales con ritos alimenticios y flagelación. Fray Juan de Guadalupe sucedió a Fray Juan de Puebla e introdujo reglas aún más estrictas, la observancia strictísima, con la capa en punta, el manto corto y el hábito remendado, que distinguieron a los menores de San Francisco, como se les conocía, para retomar el nombre de OFM, Orden de Frailes Menores, que trajo el propio San Francisco. Para alejarse de los conflictos de la orden, los menores se separaron de los observantes. Se extendieron por los pueblos de las provincias occidentales de España, Extremadura, y por la recién reconquistada, en 1492, provincia de Granada, donde, bajo la dirección del gobernador don Íñigo López de Mendoza y Quiñones, segundo conde de Tendilla, padre y modelo de nuestro primer virrey, don Antonio de Mendoza. Él mismo era prácticamente un virrey de Granada. Y se dedicaron los franciscanos, junto a los jerónimos y al arzobispo Fray Hernando de Talavera, a la cristianización de los árabes musulmanes. Con estos esfuerzos, los frailes se preparaban en forma inconsciente para su gran misión de 1523, advirtió el historiador George Kubler, a quien estas reflexiones deben mucho. La base de acción de estos frailes reformados era la provincia de Extremadura, lo cual los aproximó a la devoción guadalupana. El santuario de Guadalupe era custodiado por frailes jerónimos, en varios aspectos afines a los franciscanos. De modo que no puede excluirse que los franciscanos hayan contribuido a la propagación del culto guadalupano en España primero y en México después, desde los primeros años de la conquista espiritual, aunque después, como vimos, modificaran su actitud. Se van a volver antiguadalupanos. Regresando a nuestra historia. Alarmados ante el creciente número de frailes reformistas, partidarios de Fray Juan de Guadalupe, los observantes desencadenaron una persecución de reformistas y lograron en 1502 la revocación de los privilegios papales que habían obtenido en 1496. Los reformistas fueron expulsados de Castilla a Portugal, donde siguieron siendo hostilizados. Allí entraron en contacto con otros perseguidos, los judíos españoles expulsados en 1492 y también refugiados en Portugal. Tras la muerte en 1506 de Fray Juan de Guadalupe, pese a los ataques de los observantes, los reformistas, aliados a la rama conventual, lograron regresar a Extremadura. Encontraron en ruinas sus casas de Nuestra Señora de la Luz en Trujillo y de Monte Sión en Salva León,
y continuaron las persecuciones contra ellos. Lo contó nuestro fray Toribio de Benavente Motolinía, que llegó en 1524 con los primeros 12. En 1508, los frailes reformistas obtuvieron que el Papa Julio II les concediera el estado provincial con 2 custodias, la Piedad en Portugal y el Santo Evangelio en Castilla. En 1517-18, ambas custodias, integradas con los observantes, fueron promovidas al rango de provincia. La portuguesa conservó el nombre de la Piedad y la castellana se convirtió en la de San Gabriel, abandonando el nombre de Santo Evangelio, que será retomado por los franciscanos en México, en la Nueva España, en recuerdo de los tiempos de la persecución. Fray Martín de Valencia de Don Juan León, superior de los primeros 12 franciscanos de 1524, estuvo ligado a la fundación de la provincia de San Gabriel con 11 conventos en Extremadura. Pero antes de enderezar el camino de su vida, Fray Martín sufrió en Extremadura las tentaciones del diablo. Motolinía en sus memoriales lo muestra propenso a ciertos exabruptos de devoción religiosa. Pero en 1518 fue electo primer provincial de la provincia reformada de San Gabriel y en 1523 el superior Fray Francisco de Quiñones le encomendó la tarea de encabezar el grupo de frailes que iniciaría la conversión de los naturales de la Nueva España. Fray Martín escogió para acompañarlo 11 frailes ordenados en la provincia de San Gabriel que habían compartido sus luchas reformistas y autonomistas y su pasión evangelizadora. A través del reformador Fray Juan de Guadalupe, el nombre de Guadalupe quedó relacionado con la mística de la evangelización de los infieles que los primeros franciscanos trasladaron a México en 1524. Si consideramos además la vinculación con Extremadura de muchos de estos frailes, puede creerse que fueron devotos guadalupanos, lo mismo que muchos de los conquistadores y primeros pobladores. En primer lugar, Hernando Cortés, gran amigo de los franciscanos, y su joven capitán Gonzalo de Sandoval. Ambos eran naturales de Medellín, Extremadura. Por cierto, un franciscano que vino a México poco después de los 12 es Fray Alonso de Guadalupe, natural de Guadalupe. Ya no era joven cuando pasó a la isla española con otros franciscanos y en algún momento vino a la Nueva España, donde su presencia se registra entre 1531 y 1533. Aunque la coincidencia de su nombre de Guadalupe con la fecha de 1531, año de las supuestas apariciones, intrigó a algunos historiadores, no parece haber ejercido mucha influencia, pues era viejo y no aprendió náhuatl, ni estudió el arte de la lengua mexicana manuscrita, que existía, que utilizaban los frailes para aprenderla. Gramática, creo que escrita por Fray Pedro de Gante, llegado en 1523, iniciador de la evangelización en lengua náhuatl. Pero menciono que en una de las cartas al rey que firmó este Fray Alonso de Guadalupe, con otros franciscanos encabezados por el custodio Fray Martín de Valencia, cartas posiblemente redactadas por Fray Toribio de Motolinía, en una de las cartas firmada en el convento de Cuautitlán, el 17 de noviembre de 1532, el obispo electo, Fray Juan de Zumárraga, es llamado capitán de esta conquista espiritual. Esta, por cierto, es la primera atestación conocida de la expresión conquista espiritual, que se hizo famosa por el libro del historiador Robert Ricard, La conquête spirituelle du Mexique, de 1933, que en 1947 tradujo y anotó el padre Ángel María Garibay, ilustre colega nuestro. La designación de capitán de esta conquista espiritual viene a cuento por la debatida cuestión de la participación del obispo Zumárraga en la fundación de la ermita del Tepeyac. Puesto que no hay duda de que la primitiva ermita existió y fue fundada por los franciscanos, como lo refiere el propio Fray Juan de Torquemada, es lógico que el capitán de esta conquista espiritual decidiera o avalara la fundación de esta y otras ermitas,
sin necesidad de registrarlo por escrito y sin que por ello dejen de existir estas ermitas. De modo que este es un elemento de verdad, de historicidad, como usó la palabra el padre Garibay, de historicidad del relato canónico de las apariciones guadalupanas, que refiere que el obispo Zumárraga fundó la ermita del Tepeyac en 1531. Por cierto, en ese mismo año de 1531, el obispo Zumárraga se refirió con entusiasmo a la devoción mariana de los indios, y poco antes expresó su devoción por la Inmaculada Concepción de María en un billete a Cortés de diciembre de 1530. Feliz el obispo por la llegada de los justos jueces de la Segunda Audiencia de México, y que firma el electo regocijado. El electo porque era obispo electo, pero todavía no consagrado, y regocijado por la llegada de los oidores de la Segunda Audiencia. Los documentos no mencionan ninguna advocación de la primera ermita del Tepeyac, ni guadalupana ni mariana, antes de 1556. Pero una advocación guadalupana temprana no se puede excluir si se considera que cuando Cortés recibió el billete del electo regocijado, en 1530, acababa de regresar de España, donde, antes de casarse con doña Juana de Zúñiga y de recibir el título de Marqués del Valle de Oaxaca, había visitado Cortés el monasterio Jerónimo de Guadalupe, al que dio cuantiosos regalos, entre otros el famoso exvoto con el alacrán que picó a Cortés en Cuernavaca, cubierto de oro y joyas. Los frailes jerónimos le pudieron haber pedido a Cortés algo semejante a lo que le pidieron a Cristóbal Colón en 1493, que le pusiera el nombre de Guadalupe a una isla, lo cual cumplió Colón en su segundo viaje. De igual manera, en 1529 los jerónimos guadalupanos le pudieron pedir a Cortés que fundara una ermita con el nombre de Guadalupe cuando regresara a la Nueva España. Esto debió hacer Cortés tras su regreso en 1530, en colaboración con el obispo Zumárraga, y escogió fundar la ermita guadalupana en el Tepeyac en honor a su joven capitán Gonzalo de Sandoval, extremeño y guadalupano, que allí puso su guarnición durante el sitio de Tenochtitlan, y acompañó a Cortés a España en 1528, pero no pudo ir al convento de Guadalupe porque falleció poco después de desembarcar en el puerto de Palos. Sin embargo, aunque el nombre de Guadalupe pudo haber sido considerado para la primera ermita de Tepeyac, los franciscanos debieron pensar no prudente dejárselo, porque implicaría que los jerónimos de Guadalupe, Extremadura, la tomarían como dependencia suya y exigirían el envío de limosnas, como efectivamente trataron de hacerlo tiempo después. Estos son algunos de los elementos que se pueden mencionar sobre el guadalupanismo franciscano en España y en México. Agrego la figura del mexica Marcos Zipac, pintor de la Escuela de San José de los Naturales, fundada por Fray Pedro de Gante, señalado por Fray Francisco de Bustamante en su sermón de 1556 como pintor de la imagen guadalupana. Probablemente, Marcos Zipac de Aquino se basó en una imagen de la Virgen con rayos sobre una media luna que aparece en la versión de 1553 de la Doctrina Cristiana en Lengua Mexicana de Fray Pedro de Gante, pintada por un grabador náhua formado en la Escuela de San José. Y menciono asimismo al también mexica don Antonio Valeriano, latinista y colaborador de Sahagún en el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, probable autor o coautor del relato en náhuatl de las apariciones, el famoso Nican Mopogua, que debió ser representado como auto sacramental en el Tepeyac. Así pues, el pintor de la imagen guadalupana se había formado en la franciscana Escuela de San José de los Naturales, y el escritor del relato de las apariciones guadalupanas se formó en el franciscano Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco.
Esto en medio del antiguadalupanismo de Fray Francisco de Bustamante y de Fray Bernardino de Sahagún. Las cosas tal vez se aclaren un poco si indagamos en el origen de este antiguadalupanismo franciscano, que se deja ver en la información de 1556 levantada por el arzobispo Montúfar para defenderse de las acusaciones de Bustamante, que muestra que desde tiempo antes los franciscanos habían desalentado el culto en la ermita de Tepeaquilla. Varias fuentes apuntan a que hacia 1539, poco más o menos, como se decía, comenzó a cambiar la actitud de los franciscanos en relación a los cultos de sustitución que ellos mismos habían fundado. El obispo Zumárraga, que en 1531 había expresado su entusiasmo por la devoción mariana de los indios, en 1539 manifestó su desagrado ante el culto en las ermitas fundadas por los franciscanos y descuidadas por ellos, dejando que los indios organizaran el culto. Se imagina uno, con copal, bailes, cantos, invocaciones, autosacrificios, acaso sacrificios. Esto en 1539. Este año de 1539, el obispo Zumárraga convocó a una junta eclesiástica con la participación de los obispos de Michoacán, don Vasco de Quiroga, y de Oaxaca, Fray López de Zárate, y de los provinciales de las tres órdenes, y advirtió del peligro del culto practicado por legos en las iglesias y oratorios pequeños, que tienen en mucha cantidad, cada indio la suya. Referente al argumento franciscano, que el arzobispo Montúfar se vio forzado a aceptar en 1556 de que no se debe adorar imágenes, solo a Dios, este argumento lo vemos ya presente en los diálogos de 1524 a 1525 del licenciado Alonso de Suazo, teniente de justicia de la Nueva España por Cortés, diálogos con los sacerdotes mexicas, registrados por el cronista Oviedo en 1535, en los que al final el licenciado Suazo les dio a los sabios mexicas una imagen de Santa María, posiblemente la que trajo el gobernador de Jamaica, Francisco de Garay, de la que los mexicas estaban enamorados. Y esta imagen la colocaron los indios en su templo más alto. En 1525 me parece que era Tlatelolco, a ver qué dice Matos, diciendo que a Dios no lo podían entender, pero que a Santa María sí. Parecía estarse formando entre los indios una suerte de cristianismo mariano. Así lo mostró el testimonio de Fray Toribio Motolinía, quien escribió entre 1537 y 1541 en sus memoriales que fue menester darles también a entender quién era Santa María, porque hasta entonces solamente nombraban María o Santa María, y diciendo este nombre pensaban que nombraban a Dios, y a todas las imágenes que veían llamaban Santa María. Y el también franciscano Fray Jerónimo de Alcalá, en su Relación de Michoacán, de 1541, escribió que llamaban a las cruces Santa María, porque no habían oído la doctrina y tenían las cruces por Dios, como los que ellos tenían. También a los frailes les decían los padres de Santa María. Fray Juan de Zumárraga, tras su viaje a España en 1532 y 1534, entre 1532 y 34, regresó como obispo consagrado, despojado del problemático cargo de protector de los indios, pero a cambio con el cargo de inquisidor episcopal, que usó contra españoles e indios por igual. Particularmente grave fue el proceso de 1539 contra el noble texcocano don Carlos Ometochtzin, descendiente del Tlatoani Nezahualcóyotl, que aspiraba, don Carlos, al cargo de gobernador de Texcoco, por lo que sus enemigos políticos lo acusaron ante el obispo inquisidor, quien efectivamente encontró estatuas escondidas en su palacio y en el monte Tlaloc, el Tlalocatépetl. Pero sobre todo se molestó Zumárraga cuando lo llevaron al cerro de Texcotzinco y le enseñaron unas peñas labradas con bajorrelieves que representaban los hechos más notables de la vida de Nezahualcóyotl. Entre ellas, su ataque ritual al Tlatoani mexica Itzcoatl por la calzada del Tepeyac
en 1431 con un escudo, un chimalli, que representaba a la diosa madre Tonantzin-Cihuacóatl. Extraña sincronicidad con la futura y mítica aparición de Tonantzin-Cihuacóatl Guadalupe en Tepeyacac, justo 100 años después, en 1531. Esto todo lo saqué de fuentes normales, Alba Ixtli, Xochitl y demás, no crean que soy así medio raro. Bueno, no tanto. El enfurecido obispo inquisidor mandó destruir y quemar estas peñas, al igual, con particular coraje, al igual que al propio don Carlos Ometochsin, que fue relajado a la justicia secular y quemado en la Plaza Mayor de la Ciudad de México en noviembre de 1539. Para aclarar las cosas, el franciscano lego, Fray Pedro de Gante, en la versión de 1553 de su Doctrina Cristiana en Lengua Mexicana, formuló la pregunta de si la Virgen María es Dios o es un Dios, Cuix Teotl. Ya ven que Teotl puede querer decir Dios con mayúscula o Dios con minúscula, dioses. Cuix Teotl, y contestó categórico que no lo es. Amo Teotl Ka, Senca Chicahuac Cihuatl. No es Dios, sino una mujer muy limpia, muy pura. Ciertamente, no debieron ser estos tiempos buenos para la vida de la ermita fundada por Zumárraga y los franciscanos en el Tepeyac, y se entiende que la información de 1555 indique que la ermita fue desatendida por ellos. Se creó una situación propicia para que el arzobispo Montúfar, llegado en 1554, reincorporara la ermita a su arzobispado, probablemente por consejo del humanista Francisco Cervantes de Salazar, quien le dedicó al obispo un libro en latín, sus comentarios sobre Ludovico Vives, que incluye los 3 diálogos latinos sobre la Ciudad de México, que editó en 1875 Joaquín García y Casbalceta. En el diálogo Mexicus Exterior, México visto desde afuera, los vecinos Zamora, que creo yo que representa al obispo Zumárraga, Zumárraga, y Suazus, que representa al licenciado Alonso de Suazo, antes mencionado, llevan al forastero Alfarus, que representa al arzobispo Fray Alonso Montúfar, lo llevan al cerro de Chapultepec y le muestran varios pueblos importantes con sus iglesias, Coyoacanus, Azcapotzalcos, y también la de Tepeaquilla, que ciertamente no era un señorío importante, y que es mencionada aquí por primera vez, de manera manuscrita o impresa, y lo fue aquí de manera impresa, en este libro de 1554, lo cual es peculiar, lo mismo que la cantidad de veces que Cervantes de Salazar menciona a Tepeaquilla en la toma de Tenochtitlan en su crónica de la Nueva España. Por ello puede pensarse que Cervantes de Salazar intervino desde 1554 en la decisión del arzobispo Montúfar de dar nueva vida a la ermita descuidada por los franciscanos en Tepeaquilla e impulsar allí un culto mariano en beneficio del arzobispado, así como en la elección de don Antonio Valeriano, colaborador de Sahagún, que registró la memoria mexica de la conquista espiritual para escribir la historia de las apariciones de Guadalupe o de Cihuacóatl, escribir la historia de las apariciones en forma de auto sacramental, como lo notó García Casbalceta, para celebrar la nueva imagen de Santa María puesta en la ermita, pintada por Marcos Zipac de la Escuela de San José de los Naturales, auto acaso representado en diciembre de 1555 con lujo de efectos especiales, los que se usaban, ante los 6,000 trabajadores del Valle de México que laboraron en la reconstrucción de la ciudad tras la inundación, que transmitieron la tradición de las apariciones. Estos 6,000 trabajadores que vieron la obra transmitieron la tradición de las apariciones guadalupanas, que narraría por primera vez el bachiller Miguel Sánchez en 1648, en su libro Imagen de la Virgen María de Guadalupe. Es curioso que Fray Pedro de Gante, que en 1553 trató de explicar a los nahuas que Santa María no es Dios, haya publicado en ese mismo libro un grabado que sirvió de modelo a su alumno
Marco Zipac, para pintar una virgen que sería endiosada por toda una nación. Ya me meto en el terreno de las posibilidades, pero ciertamente queda más que claro que los franciscanos estuvieron imbricados de varias maneras, complejas e inaccesibles, en los inicios del culto guadalupano en el Tepeyac, fuente de inagotables conjeturas. Muchas gracias.